Dios te bendiga, te saluda la pastora Eunice Ramírez. Te doy la bienvenida una vez más a Reflexión Pastoral. Hoy quiero hablar brevemente acerca del inquebrantable amor de Dios. Vamos a explicar en qué consiste el amor de Dios y por qué tiene esta característica. El amor de Dios es inquebrantable. El amor de Dios es incondicional. El amor de Dios no se corrompe. El amor de Dios no se enfría. El amor de Dios no se vulnera. Vamos a ver cómo nosotros podemos caracterizar ese amor de Dios y también cómo nosotros podemos aprovechar esa vastedad, esa pureza, esa integridad que posee el amor de Dios para nuestro bienestar espiritual. Vamos a leer el libro de Romanos capítulo 8 desde el verso 35 en adelante. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Miren qué interesante cómo el apóstol describe la vastedad, la naturaleza, la pureza del amor de nuestro Dios. Según la lista de cosas que nosotros estamos viendo que se representan no separadores del amor de Dios, nosotros podemos ver el pecado, las consecuencias del pecado, las circunstancias de la vida, lo relacionado a tiempo, presente, futuro, lo relacionado con cosas espirituales y cosas materiales. Todo lo que haya sido creado en el espíritu o en la materia, nada de eso tiene el poder de separarnos, de vincular, de desvincularnos, de privarnos del amor que Dios siente por nosotros. No hay una cosa que haya sido creada que tenga el poder para desvincularnos del amor de Dios. Muchas personas cuando escuchan esto tienden a la tarea de pensar que si nada de lo que ha sido creado o ha sido, como vimos, resultado del pecado, puede separarnos del amor de Dios, pues podemos estar tranquilos y podemos estar seguros de que si no nos desvinculamos del amor de Dios, esto nos garantiza salvación. Y es una concepción, es una idea completamente errada. Una de las mejores maneras de nosotros expresar o ejemplificar esta forma de Dios amarnos es en la relación de padres e hijos. Nosotros como padres, si nuestros hijos nos faltan, si nuestros hijos están enfermos, si nuestros hijos están por un mal camino, si nuestros hijos sacan buenas notas, si nuestros hijos hacen berrinche, nosotros podemos incomodarnos en algún determinado momento, darles un consejo, pero ninguna de esas cosas enfría o nos desvincula en términos de el amor que sentimos por ellos, por sus circunstancias, por sus situaciones. Los padres no aman a los hijos de forma temporal. Bueno, en la primera infancia, en la primera etapa de la vida, en la adolescencia, el amor de los padres llega hasta la juventud y ya después de ahí, pues no se vivencia lo mismo. No, el amor de un padre y una madre a nivel terrenal, estamos hablando, el amor de un padre es eterno. Ese amor, ese vínculo, ese sentimiento afectivo
afectivo, emocional y afectivo, ¿verdad? Hacia un hijo, nunca deja de ser. Eso siempre ha estado ahí. Y muy a pesar de que nuestros hijos, ¿verdad?, estén atravesando enfermedad, dolencia, malas conductas, situaciones adversas, desobediencia, a pesar de eso, nosotros les seguimos amando. Eso es un buen ejemplo para nosotros entender cómo es que Dios, a pesar de nuestras circunstancias, del pecado y de las consecuencias del pecado, de la experiencia que vivimos en la cotidianidad, de lo que vivimos en el presente y lo que viviríamos en el futuro, a pesar de la influencia del maligno en el mundo que nos quiere desconectar de ese vínculo amoroso con Dios, a pesar de Dios sigue amando al hombre. Dios sigue expresando su amor al hombre. Y déjenme decirle una cosa, que hay un separador, y es bueno que aclaremos. Una cosa es la separación de la gloria de Dios y otra cosa es la separación de, perdón, del amor de Dios. Vamos a decirlo de esta manera. Un hijo se puede separar del vínculo paterno de sus padres emancipándose. Eso le quita todo derecho a los padres sobre ese hijo, la emancipación. Y vamos a decir que la emancipación de un hijo desvincula a su padre de cualquier ejercicio de autoridad, lo despenaliza de responsabilidades, de deberes, ¿verdad? Automáticamente un hijo es emancipado, automáticamente pierde los derechos y los deberes de los padres y definitivamente los padres pierden autoridad sobre ese hijo. Eso fue lo que pasó con el pecado. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. El pecado es el gran desvinculador y separador del hombre con Dios. Del hombre con Dios. La gloria de Dios representa su naturaleza, su carácter, su poder, su soberanía, su señorío, su gobierno. Y el pecado nos separó de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, no comulga con el pecado y eso fue lo que pasó. Es lo mismo que la emancipación, ¿verdad? Una vez el pecado entró en la experiencia humana, dice la palabra, por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos, desvinculados, se les quitó el acceso y el derecho a participar de la gloria de Dios. Es lo mismo como el ejemplo que pusimos, el ejemplo de un hijo emancipado, automáticamente se separa legalmente de sus padres, pierde derechos, sus padres pierden autoridad sobre él, ¿verdad? Y ese vínculo legal que permitía que sus padres tuvieran autoridad sobre él y que sus padres tuvieran obligaciones sobre ese hijo, pues automáticamente se desaparece. ¿Por qué? Porque el vínculo legal que le atribuía la condición de padres de ese hijo se desapareció tras el ejercicio de la emancipación. Fue lo que pasó cuando la experiencia humana, cuando el pecado entró en la experiencia humana, perdimos acceso, perdimos derecho, perdimos oportunidad de disfrutar todo lo que Dios poseía, ¿verdad? Perdimos la condición de hijos, perdimos automáticamente la condición de hijos de Dios. Y una vez perdemos la condición de hijos de Dios, la autoridad y el dominio, ¿verdad? De esa responsabilidad paterna ya no existe y, por supuesto, los beneficios, el acceso a los beneficios tampoco existe. Eso fue lo que pasó con el pecado. Ahora, a pesar del pecado, el pecado no ha podido, aún cuando el pecado nos separa
en ese vínculo, ¿verdad?, relacional como hijos de Dios, aunque el pecado nos separa de Dios, el pecado no ha tenido la capacidad ni el poder de separarnos del amor de Dios. Entonces, lo que estamos diciendo aquí es que el pecado nos desvincula del vínculo como hijos de Dios, pero no nos puede desvincular del amor que Dios siente por nosotros. Volvamos a verlo en la experiencia de ese hijo emancipado. ¿Qué dolor siente un padre o una madre cuando un hijo rebelde, por alguna razón, decide emanciparse? Decirle, yo no quiero que tú seas más mi padre. Yo no quiero que tú seas más mi madre. Yo no quiero que tú sigas teniendo autoridad sobre mí. Yo no quiero que tú sigas ejerciendo controles en mi vida. Automáticamente eso ocurre. Hay una herida en el padre, hay una herida en la madre. Es lo mismo, ¿cómo se sintió Dios? La misma sensación que pudiera experimentar un padre cuando un hijo va a una corte y dice, me quiero separar, en teoría, me quiero divorciar de mis padres, y que esos padres reciben esa noticia y tienen que ir a pasar esa vergüenza de ese hijo rebelde que dice, yo no quiero que tú seas mi papá, yo no quiero que tú seas mi mamá, ¿verdad? Ese hijo en rebelión, qué dolor, qué herida, qué sensación, qué sentimiento más doloroso pudieran experimentar esos padres. Es lo mismo que Dios experimentó cuando el hombre sale de su gloria, sale de ese vínculo de relación con Dios y de esa condición de hijos de Dios. Dice, la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna para el hombre. Aunque, ¿verdad?, el pecado nos separa del vínculo con Dios en términos de relación con Dios y de condición de hijos de Dios. La paga que nosotros obtenemos por el pecado es la muerte. Y esa muerte no solamente es la muerte espiritual, la muerte física, sino la muerte espiritual que recibimos al desvincularnos del dador de la vida, del dador de la esperanza, del dador del significado, del dador del propósito, que es nuestro Dios. Ahora, es interesante que nosotros veamos que, reiteramos, el pecado no nos ha separado y desvinculado del amor que Dios siente por nosotros, como tampoco la emancipación desvincula al hijo del amor que sienten sus padres por ellos. Un padre puede sentirse molesto, airado, decepcionado por ese hijo que se emancipó por rebeldía, pero ese padre en el fondo lo ama y lo demuestra preocupándose por ese hijo a pesar de estar emancipado, sufriendo, orando por él, qué estará pasando en su vida, cómo se sentirá, cómo le estará yendo. Son indicadores de que el amor de ese padre no ha sido privado desde el padre hacia el hijo. Y eso es lo que queremos explicar en esta ocasión. A pesar de que nosotros hemos pecado y el pecado nos separa de Dios, el pecado no nos ha podido privar del amor que Dios siente por nosotros. Y nosotros tenemos la forma de probar eso. Dice la palabra en Juan 3:16. Vamos a verlo aquí. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué estamos diciendo? Oigan esto. De tal manera, a pesar del pecado, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Estamos hablando de que eso es una expresión de la acción divina después del pecado. El amor de Dios ha sido tan vasto y fiel para la humanidad, para la creación de Dios, ¿verdad?, que a pesar del pecado no nos priva de ese amor. Y
en nombre de ese amor, crea la solución que nos limita el acceso a todos los beneficios en la condición de hijos. Dice, porque la paga del pecado más la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. ¿Quién es la dádiva de Dios? Jesucristo, el cual murió en la cruz del Calvario para darnos el acceso a el perdón de nuestro pecado, a la limpieza de nuestras vidas a través de su sangre, a la sanidad de nuestro corazón y darnos la oportunidad de restablecer el vínculo relacional con nuestro Padre, con nuestro Dios, con nuestro Creador. El amor de Dios es extraordinario y nosotros podemos decir que ni el pecado, que ni las consecuencias del pecado pueden tener el poder para privarnos del amor que Dios siente por nosotros. Ahora bien, reitero, el pecado sí ha tenido el poder para desvincularnos de la relación de intimidad con Dios, del vínculo como hijos de Dios y de los beneficios, ¿verdad? Vamos a decir, legales que nos aporta ese vínculo. ¿Por qué? Porque una naturaleza pecaminosa, caída, golpeada y herida por el pecado, no comulga, no es compatible con la gloria de Dios, con la naturaleza de Dios, que es santo, que es puro, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver que no hay una cosa que sea el pecado o la consecuencia del pecado, no hay una cosa que tenga que ver con algo que fue creado en el mundo espiritual o en el mundo físico. No hay una circunstancia presente o lo porvenir, no hay demonios, no hay espíritu, no hay ángel, no hay el diablo que nos pueda privar, que nos pueda desvincular, que nos pueda quitar la oportunidad del disfrute del amor que Dios siente por nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido testigos del amor que Dios siente por nosotros? Y es importante que sepamos que aún en pecado nosotros hemos visto el favor de Dios en nuestras vidas. Dice la palabra que Él hace salir el sol para justos como para pecadores. El bienestar que Dios ofrece al hombre, aún a pesar de su condición de pecado, es nada más y nada menos que una motivación para que el hombre vea a todo lo que puede acceder desde la posición y la condición de hijos de Dios. Dios nos ama y quiere transformar nuestras vidas de tal manera que nosotros podamos tener plenitud y abundancia. Pero nosotros debemos aprovechar ese amor de Dios y la dimensión de su amor para poder aprovechar ese amor que se expresó a través de la dádiva que es Jesucristo, el cual viene y muere en la cruz del Calvario por amor, para que entonces nosotros volvamos a tener acceso y podamos ser perdonados, justificados y reconciliados nuevamente con nuestro Dios. Hoy es un día de salvación para ti. Hoy es un día para que tú aproveches la magnitud del amor divino que se ha expresado a través de nuestro Señor Jesucristo para salvación de nuestras almas, para el perdón de nuestros pecados y para que nos devuelva la condición de hijos de Dios y desde esta posición acceder a todos los privilegios y derechos. Yo quiero invitarte a que tú tomes la decisión en este día de aprovechar el amor de Dios. Olvídate de las faltas que has cometido y de las circunstancias que has estado viviendo. Y también de esa idea de que Dios no te ama por lo que has hecho. No, porque a pesar de lo que has hecho, Dios te ama y por tanto te ama, te da la oportunidad hoy a través de Jesucristo de que tú seas perdonado y limpiado. Ora conmigo
para que aceptes a Jesús como Señor y Salvador y puedas aprovechar el vínculo del amor transformador, sanador y protector de Jesús y de nuestro Dios. Padre, en este momento reconozco que he pecado contra ti. Te pido que perdones mis pecados, reconozco mis faltas y te pido que hoy tú, a través de Jesús, me perdones, que su sangre me limpie y que me dé la oportunidad de volver a vincularme contigo en condición de hijo. Me arrepiento de todos mis pecados y te pido, Padre, que tú me perdones. Gracias te doy también porque me has dado la oportunidad de, a pesar de mis faltas y a pesar de mis pecados y a pesar de las consecuencias de mis pecados, tú has sido fiel en amarme, en cuidarme, en protegerme. Ayúdame a yo ser consecuente contigo, basándome en darte una respuesta de amor como la que tú a mí me has conservado. Esa respuesta de amor, permíteme demostrártela a través de mantenerme vinculado contigo en obediencia, en santidad a la verdad. Amén. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y yo sé que tu vida va a cambiar de la A hasta la Z a partir de este reconocimiento de la necesidad que tú tienes de aprovechar el amor de Dios que se expresa a través de la dádiva que es Jesucristo, que nos da la oportunidad del perdón y la salvación de nuestras almas y la reconciliación para llevarnos a esa condición maravillosa de hijos e hijas de Dios. Dios te bendiga, nos vemos en un próximo video. Te pido que mantengas la sintonía, te mantengas viendo el contenido que estamos compartiendo porque es un contenido que te edifica y que te bendice. Comparte este contenido con otras personas. Nos vemos en un próximo video.